Estamos en Berlín, la capital de Alemania. ¿Cuánta historia que hay en este lugar? Inevitablemente la historia te choca, la Segunda Guerra, el Holocausto, el Muro de Berlín. Paso a paso vas teniendo muestras de lo que pasó en este lugar, pero a la vez es una ciudad muy viva, con museos, restaurantes, café, mucho arte. Mi primera impresión es que es una ciudad más interesante que bonita comparada con otras, pero te voy a mostrar Berlín en este video para que saques tus propias conclusiones. Para empezar voy a mostrarte una curiosidad, y es que en este semáforo, como ves, hay una figura humana con un sombrero, y este icono se usaba en los semáforos solamente del lado del muro que pertenecía a la República Democrática Alemana, pero hoy en día ya se encuentra en cualquier parte de la ciudad y pasó a ser un símbolo de Berlín. De hecho, hay algunos negocios donde se venden exclusivamente souvenirs y objetos con esta temática, y hay absolutamente de todo. Berlín es una ciudad bastante grande, hay muchos lugares interesantes para visitar. Mi recomendación es que hagas un free tour por Berlín, si podés el primer día mucho mejor, para que después ya con toda esa información y datos que comparten los guías puedas seguir recorriendo la ciudad y entendiendo un poco más el contexto de eso que estás viendo. Otro free tour que hice y que recomiendo es el free tour del Muro de Berlín y la Guerra Fría. Creo que se complementan muy bien para entender el pasado y el presente de Berlín. Te voy a dejar los enlaces a estos free tours en la descripción para que puedas hacer tu reserva. Como siempre te voy a mostrar lugares turísticos y esos lugares que descubrimos de casualidad caminando por las calles de Berlín, como por ejemplo la biblioteca, que se puede visitar de manera gratuita, y también otros lugares que no son tan famosos pero que valen mucho la pena, así que quédate hasta el final, así no te perdés ninguno de estos lugares que están más escondidos. En los próximos videos te voy a mostrar el barrio judío y el museo judío de Berlín, y en otro video vamos a hacer una visita a Potsdam, que es el típico lugar para visitar en el día desde Berlín, así que suscríbete al canal, así no te perdés estos videos y tenés la guía completa para viajar a Berlín. Empezamos con lo que quizás sea lo más famoso de Berlín, que es la Puerta de Brandeburgo. A mí era lo primero que se me venía a la cabeza cuando pensaba en Berlín, esta puerta y el monumento a los judíos que te muestro en un ratito. Además de ser el punto de encuentro y símbolo de Berlín, hay mucha historia acumulada en esta puerta. Se construyó entre 1788 y 1791 y fue el primer edificio de estilo griego en Berlín. Está inspirada en la puerta de entrada a la Acrópolis de Atenas. En 1793 le agregaron la escultura superior, pero en 1806, cuando el ejército de Napoleón tomó Berlín, se la llevaron a París como trofeo y volvió a coronar la puerta en 1814. Pero todavía hay más para decir sobre esta puerta, porque también fue símbolo de la división de Berlín en este y en oeste durante la Guerra Fría, y desde la caída del muro también un símbolo de la reunificación en Alemania. La puerta está en la Plaza París, sobre el Boulevard Unter den Linden, que en alemán significa bajo los tilos, seguro que lo pronuncié mal, y es el boulevard más antiguo de Berlín. Empezó siendo una calle bastante común y fue Federico el Grande quien la convirtió en un majestuoso boulevard. Vamos a hablar más de este personaje en el video de Potsdam. A lo largo de esta calle y alrededores hay un montón de edificios imponentes como hoteles, embajadas, también tiendas de souvenirs, restaurantes y comercios. A pocos pasos de la puerta tenemos el monumento a los judíos asesinados en Europa, o Memorial del Holocausto. Se inauguró en 2005 y consta de 2.711 bloques de cemento inclinados y de diferentes alturas. También hay desniveles en el suelo, así que es una sensación bastante extraña caminar por acá. Seguramente que es diferente para cada persona, pero a mí caminando entre los bloques me dio una sensación como de encierro, de sofocación, sentí que se me venían los bloques encima. Es un monumento para vivirlo más que para verlo. Si bien impacta ver desde arriba todos estos bloques, atravesarlo es más conmovedor todavía. Este monumento está en un espacio abierto, se puede visitar tanto de día como de noche, pero acá hay un centro de información que es de entrada gratuita y donde hay diferentes salas, algunas enfocadas en cómo empezó la persecución de los judíos, otras en biografías de las víctimas, testimonios, fotos e información sobre campos de concentración. Me costó encontrar este museo porque lo único que se ve son las escaleras. El museo es subterráneo. Te lo voy a dejar marcado en un mapa, como siempre, con todos los lugares que te estoy nombrando para que puedas ver la ubicación exacta. Te lo voy a dejar en la descripción. Ahora nos vamos al Parlamento. Presta atención porque tengo algo muy importante para compartirte si ya tenés tu fecha de viaje. Este edificio es sede del Parlamento alemán, pero como la mayoría de los edificios en Berlín tienen una historia agitada como la propia ciudad. Se terminó de construir
construir en 1894 y fue la sede del Parlamento alemán hasta 1933, cuando el edificio se incendió y, de manera resumida, Hitler usó este hecho como pretexto para declarar una emergencia nacional, suspender libertades civiles y reprimir a la oposición política. Durante la dictadura nazi queda abandonado, sufre graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra, el Parlamento de Alemania Occidental se traslada a la ciudad de Bonn. En 1990 se realiza acá la ceremonia oficial de reunificación después de la caída del muro y el año siguiente se decide que vuelva a ser sede del Parlamento Nacional Alemán. Entre 1995 y 1999, el arquitecto Norman Foster llevó a cabo la restauración y rediseño del edificio y en 1999 el nuevo gobierno alemán se reúne acá por primera vez. Y después de todas estas fechas y datos históricos, te cuento que el Parlamento se puede recorrer con una visita guiada en alemán o en inglés. También se puede escuchar una sesión plenaria y lo que hicimos nosotros, que para mí es el principal atractivo, es subir a la cúpula. Es gratis y desde acá hay vistas sobre la ciudad, incluida la Puerta de Brandeburgo, la Torre de TV y otros lugares icónicos de Berlín. Además, puedes solicitar una audioguía en español y conocer más sobre la historia del Parlamento, y también te van explicando las vistas que tenés a medida que vas subiendo por la rampa hasta que llegas a lo alto de la cúpula. Si ya tenés tu fecha de viaje, te sugiero que entres a la página y hagas la reserva, así ya te aseguras la fecha. Pero en el caso de que ya estés en Berlín, estás viendo este video y recién te estás enterando que se puede visitar gratis, enfrente del Parlamento hay un lugar donde, según la disponibilidad que tenga, puede ser que te den una entrada para ese mismo día o para el día siguiente. Si estás en esta situación, te sugiero ir temprano, así tenés más posibilidades. Y atrás del Parlamento, a orillas del río Spree, hay un conjunto de edificios modernos que la primera vez que los vi no sabía qué eran, pero son edificios gubernamentales. Después de la Segunda Guerra, más allá del edificio del Parlamento que quedó en ruinas, el resto quedó completamente destruido, y cuando decidieron llevar de nuevo el Parlamento a Berlín, tuvieron que construir todos los edificios, y acá podemos ver el resultado. Y la verdad es que estos edificios son impactantes y junto al río forman una postal muy bonita y es un lugar agradable para caminar, así que si puedes dedicar unos minutos al menos a pasear por acá, te lo recomiendo. Y para este lado también está la estación central de Berlín. Nosotros llegamos en autobús, pero si llegas en tren vas a llegar directamente a una de las estaciones más grandes y modernas de Europa. Se inauguró en 2006 cuando Alemania fue la sede de la Copa Mundial de Fútbol y destaca no solo como un centro de transporte, sino también como una obra arquitectónica. Impacta tanto por fuera como por dentro, aunque no fue exactamente como la habían planeado, ya que iba a tener una cúpula y al final tiene un techo plano. Esto de la cúpula iba asociado al concepto de catedral de comunicaciones o catedral del transporte, aunque finalmente no tiene la cúpula. Tardaron 11 años en modernizar esta estación y hoy en día confluyen trenes regionales de alta velocidad, el metro, el tranvía. Además hay un montón de tiendas, restaurantes, supermercados, cafés, lo que se te ocurra. Ahora nos vamos al monumento del muro de Berlín. Este punto estaba incluido en el Free Tour de la Guerra Fría y el muro de Berlín, así que si vas a hacer este tour ya lo vas a cubrir en esas horas. Vayas en el tour o vayas por tu cuenta, vas a necesitar transporte público. Si tenés la Berlin Welcome Card, el transporte público está incluido. Para comprar esta tarjeta hay diferentes opciones, tanto de la cantidad de días que querés que te dure la tarjeta, puedes elegir entre 2 y 6 días, pero también puedes elegir las zonas que querés que te cubra para usar el transporte público. Te dejo el link en la descripción para que veas todas las opciones y analices cuál es la que más te conviene según el tiempo que vas a estar en Berlín y los lugares que querés visitar. Como vas a ver a lo largo del video, hay varios puntos para visitar relacionados al muro de Berlín. Más adelante te voy a mostrar las otras, pero lo que tiene de especial este es que se puede ver cómo era toda la franja de seguridad, porque no era solo un muro. Por un lado hay todo un espacio al aire libre donde se puede ver parte del muro, leer información, hay un homenaje a las víctimas donde podemos leer nombres y ver fotos de algunas de ellas. Acá vemos la foto de Peter Fetcher, de quien te voy a hablar más cuando estemos en el Checkpoint Charlie. Para recordar un poco las fechas, el muro estuvo en pie entre el 61 y el 89 porque Alemania estaba dividida en Alemania Oriental y Alemania Occidental, y lo mismo pasó con la ciudad de Berlín. Si bien Berlín estaba en el lado que pertenecía a la República Democrática Alemana, la RDA, Berlín estaba también dividida en este y oeste. Y como mucha gente del lado del este se iba hacia el oeste, y esto al gobierno no le gustaba, decidieron hacer el muro, que empezó como un alambrado y lo fueron sofisticando hasta que se convirtió en torre de seguridad, perros, minas, muro, y se hizo cada vez más alto y familias, parejas y amigos quedaron separados.
años. A pesar del muro, mucha gente siguió intentando escapar, algunos lo lograron a través de túneles, globos aerostáticos caseros, algunos tuvieron éxito y muchos perdieron la vida. Te voy a dejar en la descripción un documental que vi que está disponible en YouTube que me gustó mucho, donde se pueden conocer más detalles sobre estas historias. Así que si querés profundizar en esto, te recomiendo este documental. Además del espacio al aire libre, enfrente hay un centro de documentación que cuenta la historia de cómo se construyó el muro y también hay una torre de observación desde la cual se puede ver cómo era esta franja de seguridad que, como te dije, era más que un muro. Y ahora nos vamos al Palacio de las Lágrimas, que está junto a la estación de tren Friedrichstraße y es conocido por haber sido el punto de control de salida de la República Democrática Alemana para quienes querían ir hacia Berlín Occidental. Se construyó en 1962 después de que se levantó el muro y era donde familias se despedían de aquellos que tenían permiso para cruzar desde el este al oeste, pero había muchas restricciones e incertidumbre por parte de quienes cruzaban la frontera y como era el lugar de despedida se le llamó el Palacio de las Lágrimas. Después de la caída del muro y la reunificación de Alemania se convirtió en un museo que cuenta a través de objetos, fotografías y testimonios cómo era cruzar del este al oeste, que si bien este era un lugar donde se podía cruzar, era difícil obtener este permiso. Se daba bajo circunstancias muy específicas, había controles exhaustivos de equipaje y de la propia persona. Incluso se puede ver cómo era uno de los pasillos que tenían que atravesar las personas donde eran examinadas. Se ve que hay espejos por todos lados para que los guardias tuvieran más control. Otro museo que me gustó mucho, que descubrimos de casualidad, es más bien pequeño pero con información interesante y una exposición que te traslada a otra época. Está en una antigua cervecería que es un conjunto de edificios donde hay cines, teatros y otros locales y entre ellos está la exposición permanente Vida cotidiana en la RDA. Está más lejos del centro, así que hay que venir en transporte público, pero está muy bien conectado, así que es fácil llegar. Te lo voy a dejar marcado en el mapa que te dije antes. Este museo está ambientado en la década del 70 y el 80 y muestra cómo era la vida diaria bajo el régimen comunista en la Alemania Oriental. Está más enfocado en la cotidianeidad de las personas más que en la construcción del muro o temas que ya vimos en otros museos. Además, hay una audioguía en español que se puede escuchar desde el celular, así que te recomiendo traer auriculares, cosa que yo no hice. Al principio te hace un resumen de cómo después de la guerra se dividió Alemania y básicamente Europa entre Oriente y Occidente. La Alemania Occidental quedó repartida entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, conocida como Alemania Federal, y del otro lado quedó Alemania Oriental bajo el régimen comunista y se llamó República Democrática Alemana. Y como te dije antes, lo mismo pasó con Berlín, quedó dividida en Berlín Occidental y Berlín Oriental. Y desde el 61 al 89 estuvo el muro haciendo esta división más extrema. Después de la introducción, en el primer piso empieza la exposición que abarca desde muebles y decoración hasta la vida laboral y cómo las actividades de recreación estaban pautadas por el gobierno. Algunos espacios para destacar es una parte que recrea un departamento típico de la época con sus muebles y decoración, que prácticamente eran los mismos en todas las casas. Esta parte me recordó al piso rojo o departamento rojo que visité en Sofía, Bulgaria. Te dejo el video en la descripción por si le quieres dar un vistazo después. Mientras ves cómo era un kiosco de diarios y revistas, te cuentan cómo estaba controlado el sistema de prensa y lo difícil que era conseguir revistas de ocio, aunque la cosa se hacía más fácil si tenías algún tipo de contacto. También cómo la gente se las ingeniaba para hacer su propia ropa o conseguir ropa diferente a la ropa en serie que producía el Estado. Y este auto con la carpa o tienda encima cuenta cómo una pareja empezó a construir estas carpas para poder vacacionar con un poco más de libertad. En 1976 la empezaron a construir en el patio de su casa y cada vez más gente le empezó a encargar, algo que al gobierno no le gustaba mucho, primero porque era una empresa privada y también porque las personas se agrupaban, se empezaron a ir de vacaciones juntas y hasta fundaron un club. Te voy a dejar el enlace de la audioguía oficial en la descripción, que si bien lo ideal es escucharla mientras estás recorriendo el museo, si te da curiosidad podés escucharla y te va a dar una idea bastante realista de cómo era la vida en estos años. Vi que hay un museo que se llama Museo de la RDA, que está frente a la catedral y es de pago. Por lo que leí, también está enfocado en la vida cotidiana antes de la caída del muro. Como no lo visité, no puedo opinar y no los puedo comparar. Solo quería aclarar que son dos museos distintos. El que te estoy mostrando yo es de entrada gratuita y no está en el centro de la ciudad, aunque es fácil llegar. Si visitaste el Museo de la RDA, contame en los comentarios qué tal estuvo, así ya lo sé para la próxima y también les sirve a otras personas que leen los comentarios. Y nos vamos a otro lugar icónico relacionado con este tema, que es el Checkpoint Charlie, el paso fronterizo más conocido entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. Este puesto de control está en el lugar original, pero esta caseta es una copia más pequeña de la original, la cual está en el Museo de los Aliados.
empleados. Y enfrente hay una exposición al aire libre donde se cuentan más detalles de este puesto, del contexto en general y de intentos de fuga que sucedieron acá mismo. Uno de los más conocidos es el caso de Peter Fetcher, a quien te nombré cuando vimos el memorial. Este chico de 18 años intentó escapar junto con un amigo. El amigo pudo, pero a él uno de los guardias le dispara antes de cruzar. Estuvo agonizando durante 1 hora hasta que murió mientras los guardias miraban, y cada vez más personas se acercaban del lado oeste a mirar sin poder hacer nada. Esta noticia dio la vuelta al mundo. A 100 metros más o menos del Checkpoint Charlie, en el lugar exacto donde murió, hay un monumento. Hoy en día hay mucha gente en este lugar haciéndose fotos, así que vas a tener que tener paciencia. No es mi caso, yo prefiero irme sin foto antes que estar haciendo fila. Enfrente del Checkpoint Charlie hay un museo. Habíamos pensado en ir, pero cuando vi el precio y las reseñas negativas decidimos no ir. Si lo visitaste o lo vas a visitar de todos modos, contame si te parece que vale la pena. Y a 10 minutos caminando desde acá está el Museo Judío de Berlín, pero te lo voy a mostrar en el próximo video, así que acordate de suscribirte, así no te lo perdes. Por la zona tenemos también este edificio que hoy en día aloja el Ministerio de Finanzas, pero tuvo diferentes funciones a lo largo de la historia, tanto en la Alemania nazi como en la Berlín Oriental. Se construyó entre 1935 y 1936 y fue la sede del Ministerio de Aviación durante el nazismo hasta el final de la guerra, del cual salió prácticamente ileso. Después de la guerra fue sede de la Casa de los Ministerios de la República Democrática Alemana y fue el centro del levantamiento popular del 17 de junio de 1953, cuando 1 millón de personas protestan en Berlín Este y en toda la RDA contra las condiciones políticas y económicas, pero son reprimidos, muchos fueron asesinados, y desde el año 2000 en la explanada del edificio hay un monumento que homenajea esta manifestación y a las víctimas. Otro lugar que está cerca es la Topografía del Terror, que es un museo que se centra en los crímenes cometidos por el régimen nazi y está ubicado donde estaban las oficinas centrales de la SS, el Servicio de Seguridad y la Gestapo. Una parte de la exposición es al aire libre, pero también podés entrar al edificio, incluso acceder a una audioguía en español para usar en tu celular, que te ayuda a hacer un recorrido más ordenado. El lugar es grande, así que podrías pasarte mucho tiempo. Creo que con la audioguía es más fácil enfocarse. Y la exposición está organizada en 5 etapas, que va desde la toma del poder por los nazis, pasando por cómo funcionaban sus instituciones del terror, hasta el fin de la guerra y posguerra. Te voy a dejar el link con la audioguía en la descripción. Por supuesto que es mucho más didáctico estar viendo las exposiciones mientras la escuchas, pero si querés profundizar en el tema, el relato está muy completo. Y vamos a dejar los museos y vamos a recorrer algunas plazas y calles icónicas de Berlín. Ahora estamos en Alexanderplatz, la plaza más grande de Berlín y la zona comercial más importante de la ciudad, y desde la inauguración de la estación de ferrocarril en 1882 también es un importante nudo de comunicaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, la plaza quedó en su mayor parte destruida y la plaza que vemos hoy empezó a tomar forma en la década de 1960. Y una vez que la terminaron, en 1971 fue escenario de grandes acontecimientos como las celebraciones del aniversario número 25 de la RDA, ya que esta plaza estaba en Berlín del Este. Y un punto para destacar en esta plaza es el reloj mundial, que se instaló en 1969 durante el rediseño socialista de esta plaza. Es un reloj giratorio que muestra la hora en diferentes ciudades del mundo. Y también vemos que se asoma la torre de televisión. De hecho, la vemos desde distintos puntos de la ciudad, pero ahora estamos más cerca. Se inauguró en 1969, era un símbolo de la RDA, pero hoy en día es un símbolo de la ciudad. Mide 368 metros de altura, se puede subir, hay un mirador a los 204 metros y un poco más arriba hay un restaurante giratorio. Y desde Alexanderplatz nos vamos a otra plaza destacada, que es la Bibelplatz. Esta parte la hicimos caminando porque hay bastantes lugares interesantes en el camino y te los voy a ir mostrando. Primero vimos la base de la torre de televisión, primera vez que la vimos entera, y caminamos hacia el Ayuntamiento Rojo, que es la sede del gobierno de la ciudad. Se construyó entre 1861 y 1869, es un edificio neorrenacentista y su torre mide 74 metros de altura. Quedó muy dañado después de la guerra, pero lo reconstruyeron y fue sede del Ayuntamiento de Berlín del Este, y en 1991 volvió a ser la sede del gobierno de la ciudad. Pasamos 2 veces por acá, así que te voy a mostrar tanto imágenes de día como de noche. A pocos pasos del ayuntamiento está la iglesia de Santa María, una de las más antiguas de Berlín. No se sabe exactamente la fecha, pero se cree que la construyeron poco después del 1250. Pero entre incendios y guerras fue renovada y rediseñada varias veces. En 1700
1789, el mismo arquitecto que diseñó la Puerta de Brandeburgo hizo la reforma neogótica. Era una iglesia católica, pero en el año 1539 se convirtió en protestante. Tiene mucha historia, pero una de las cosas que más destacan hoy en día para los visitantes es el fresco que hay en la entrada, que se llama Danza de la Muerte. No se sabe exactamente cuándo lo pintaron, pero se cree que alrededor del 1484, cuando muchas personas murieron por una epidemia de peste. Y lo curioso es que recién descubrieron este fresco en 1860, escondido bajo muchas capas de pintura. Y desde acá nos vamos a la isla de los museos, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Literalmente es una islita rodeada por el río Spree, pero está conectada con puentes y aloja 5 museos de reconocimiento internacional. Cosas importantes que tenés que saber si vas a visitar todos o algunos de estos museos. El primer domingo del mes es gratis, pero de todos modos, sobre todo para los más demandados, te sugieren hacer la reserva online. Por otro lado, si no coincidís con el primer domingo del mes, acordate que si tenés la Berlin Welcome Card, tenés estos museos incluidos en la tarjeta. Te dejo el link en la descripción. El Museo de Pérgamo está cerrado y lo estará por un par de años porque lo están renovando, pero hay un edificio donde se exponen algunas de sus colecciones de manera temporal. Y en el Museo Nuevo, lo más destacado es el busto de Nefertiti. Los otros 3 museos son la Antigua Galería Nacional, el Museo Antiguo y el Museo Bode. En esta primera visita a Berlín decidí enfocarme en museos relacionados al Muro de Berlín y a la Segunda Guerra Mundial, así que decidí no visitar estos museos, pero te voy a dejar información más detallada de cada uno en el artículo de mi blog por si los querés visitar. En esta isla también tenemos el Humboldt Forum, donde antes estaba el Palacio Real de Berlín. Es un edificio enorme que tiene un montón de espacios diferentes en su interior, entre ellos el Museo Etnológico y el Museo de Arte Asiático. Pero también hay exposiciones temporales, eventos, conferencias, tiene algunas exposiciones gratuitas y otras de pago. Y enfrente, entre el Forum y el Museo Antiguo, está la Catedral de Berlín. Es una catedral protestante que se inauguró en 1905, aunque antes hubo otras iglesias en este mismo lugar. Quedó muy dañada después de la Segunda Guerra, se le hicieron algunas restauraciones durante la RDA, pero fue recién en 1993 cuando se restauró completamente. La entrada es de pago, se puede subir a la cúpula para tener vistas panorámicas y también hay una cripta, pero está cerrada posiblemente hasta marzo del 2025. Esta cripta alberga más de 90 sarcófagos y tumbas de miembros de la antigua familia real prusiana y alemana. Es uno de los lugares más importantes de entierro de la realeza en Europa. Saliendo de la isla de los museos, nos cruzamos de casualidad con este mercado de arte que abre sábados y domingos y donde hay principalmente pinturas, accesorios y fotografía. Y nos vamos para la Bibelplatz, una plaza histórica en Berlín, conocida por estar rodeada de edificios emblemáticos y por el monumento que hay en el centro de la plaza. Acá vemos la Ópera de Berlín, que se construyó entre 1741 y 1743, la Universidad Humboldt, que antiguamente fue el Palacio de los Reyes de Prusia y emperadores alemanes, y la Catedral de St. Eduvigis, que fue la primera iglesia católica después de la Reforma protestante en Berlín. Y en el centro de la plaza tenemos un vidrio en el suelo, a través del cual podemos ver estanterías vacías que recuerdan a la quema de libros el 10 de mayo de 1933, promovida por estudiantes, profesores y miembros del partido nazi. Se quemaron públicamente más de 20.000 libros de autores judíos, comunistas y contrarios a la ideología nazi. Y desde acá cruzamos a la Biblioteca Estatal de Berlín, que nos llamó la atención el edificio tan imponente, y ahí nos dimos cuenta que era la biblioteca, entramos a preguntar y pudimos visitarla. Tuvimos que dejar nuestras mochilas en unos lockers que hay en la planta baja y después nos dejaron entrar por 30 minutos a la parte donde están las salas de lectura. Esta biblioteca se construyó a principios del siglo XX, aunque después de la guerra quedó muy dañada, sobre todo la parte principal del edificio, que era la sala de lectura, y tenía una gran cúpula. Hoy en día la cúpula fue reemplazada por un cubo de cristal. Esta sala de lectura se inauguró en 2013, pero las renovaciones terminaron recién en 2021. Esta biblioteca está en el Boulevard Unter den Linden, que no sé si te acordás, pero te lo nombré al principio. Y ahora nos alejamos del centro. Sí o sí vas a necesitar transporte público porque nos vamos a la East Side Gallery, el tramo más largo que se conserva del Muro de Berlín. Y en el camino nos cruzamos con el puente de Oberbaum. La estructura actual data de finales del siglo XIX. Es un puente de 2 niveles y se considera uno de los puentes más bonitos de Berlín. Pero además era un punto de control entre el este y el oeste de Berlín, y después de la caída del muro, el puente simbolizó la reunificación de Alemania. Desde el puente también hay lindas vistas y desde acá ya vemos el muro. Y ahora sí nos acercamos a ver la East Side Gallery, el tramo más largo que queda del Muro de Berlín y la galería al aire libre más larga del mundo,
mundo porque en 1990 más de 100 artistas de más de 20 países dejaron su arte plasmado en el muro. Una de las obras más populares es El beso fraternal, la más concurrida para las fotos. Algunas obras tienen la firma y algún texto referente al autor y a la obra y otras no tienen nada. Y puede ser que ya hayas visto parte del muro sin haber estado todavía en Berlín porque hay fragmentos en distintas ciudades. Me acuerdo de haber visto en Tirana, Albania y en Bruselas, pero me parece que hay en muchos otros lugares. Si lo viste en alguna otra ciudad, contame en los comentarios. Y quería terminar el video mostrándote esta parte colorida con arte, podríamos decir el final feliz del muro. En la descripción te dejo info de excursiones para hacer desde Berlín y si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like, que comentes, que compartas, que te suscribas al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video sobre el Museo Judío y el barrio judío de Berlín.